Viernes 3 de enero de 2024, pues lo he dudado, porque con tanta fiesta está uno despistado bueno, pues ya llevamos a lo tonto 3 días de Año Nuevo y no lo sé, algunos a lo mejor se les han hecho especialmente pesadas o se les han indigestado las últimas celebraciones. No os preocupéis que dentro de muy pocos días ya, en cuanto pasen los Reyes Magos, pues volvemos a la normalidad, bendita normalidad también, porque, pues hombre, tanta holganza y tanta molicie, al final, sobre todo, destruyen nuestra rutina, que es lo peor que le puede pasar, al hombre, ¿no? Arrancamos el año, que era por donde quería yo iniciar esta pequeña presentación antes de saludar a Julián Salcedo, con una María Jesús Montero y con un gobierno, el que preside de momento Pedro Sánchez, que ya va a empezar, ha empezado ya, porque muchas figuras impositivas o muchas subidas, la mayoría, pues rigen desde el 1 de enero, es decir, desde el primer instante del nuevo ejercicio. Han empezado ya su carnicería fiscal y pues he leído en los últimos días en distintos digitales pues muchas tasas, muchos impuestos, muchas ramificaciones fiscales, pues no solamente las que tienen que ver con las que son gestionadas por el gobierno central, sino algunas de carácter autonómico o municipales, como la plusvalía municipal, ¿no? Que alguien me tendrá que seguir explicando para que yo lo entienda bien qué objeto o qué sentido tiene ese gravamen fiscal. En el caso de la plusvalía, hasta un 52%. Es verdad que lo gestionan los ayuntamientos, pero la inspiración directa y en este caso el acicate viene de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, viene del propio Ministerio de Hacienda. Y lo sorprendente, yo sigo haciéndome cruces con ello, es que sigue habiendo tanta gente que les vote. Debe ser que a la gente le encanta. El español es muy estatista en general. Esto es una herencia, esto no es ni bueno ni malo, ni siquiera es de izquierdas. Esto es una herencia sociológica del franquismo. Y aunque haya alguien todavía que se me enfade, no es una opinión, es un hecho. Es un hecho. Y España, me llama la atención, por no perder el lío principal, que con este panorama fiscal sigue habiendo tanta gente que les vote, pero es verdad, insisto, que esto es España y que aquí hay no menos de un 70% del personal que, con tal de sentirse o pensar que se sienten bien gestionados, pues les daría igual soportar una presión fiscal a lo nórdico de los 80, ni siquiera ya de ahora, de un 80 o de un 90% en sus respectivos ingresos salariales, en sus nóminas o en lo que perciben si son autónomos, con tal de que, bueno, pues los servicios funcionaran de una forma pluscuamperfecta, que no es el caso ni lo sería con más recaudación fiscal. Y no tanto que también porque estemos padeciendo desde hace décadas ya en España, igual que ocurre en otros países, de gobiernos esencialmente, no sé si corruptos, pero en los que hay una fuga presupuestaria, y eso está calculado, y existen datos acerca de eso, de una cantidad de dinero brutal, no solamente en corrupción, sino de unos gobiernos que gestionan mal. El otro día leí un dato también que era escalofriante. Es decir, el billón más entre asesores, funcionarios de alto rango que no son funcionarios pero los asimilan, que se han ido contratando y a los que se paga un sueldo público, por supuesto, desde bueno, que Sánchez llegara al poder, desde el advenimiento de Sánchez al poder. En los últimos, pues ya va camino de 7 años. Eso, a ver, de las duplicidades y, valga el palabra, triplicidades administrativas que origina un sistema que en España no funciona, y no voy a abrir el melón de si hay que suprimir o no las autonomías, que me parece un debate absurdo y estéril. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere suprimir las autonomías. Ni siquiera los que empezaron en política hace 10 años diciendo hay que suprimir las autonomías y tienen diputados autonómicos en todas las autonomías y han formado parte de algunos gobiernos autonómicos en el último año y medio, etcétera, etcétera. Nadie que pertenezca a la casta política, y cuando digo nadie es nadie, quiere suprimir las autonomías porque les vienen bien a todos ellos, pero que en catástrofes como la que desgraciadamente hemos vivido hace poco más de 2 meses se ha demostrado que es ineficiente y que no funciona. Eso también, además de no funcionar encima, cuesta mucho dinero
y no nos aporta absolutamente nada. Para eso yo siempre he preferido, y ahora no es un buen ejemplo, ni muy popular el traerlo a colación, un Estado mucho más centralizado, probablemente el Estado más jacobino y más centralista del mundo. Siempre se dijo, como en el Estado francés, que en este tipo de situaciones y en otros órdenes también, tanto políticos como económicos como institucionales, funcionaba y siempre funcionó mucho mejor que España. Mucho mejor que España, por lo menos en los últimos 45 o 50 años. Empieza la carnicería fiscal de María Jesús Montero, empieza la carnicería fiscal de Pedro Sánchez y por extensión, y esto ya les incluye a todas las fuerzas políticas, en este caso al Partido Popular, que gobierna 12 autonomías y 2 ciudades autónomas, empieza también la carnicería fiscal desde el nivel autonómico y desde el nivel local de los gobiernos del Partido Popular. Si queréis seguir votando este estado de cosas, adelante, pero luego no os llevéis sustos. Los autónomos, cuando tenéis que hacer una serie de liquidaciones trimestrales, que no voy a detallar porque ya las he detallado suficientemente en los últimos 2 años, o cuando tenéis que retrataros en junio haciendo el impuesto de las rentas de las personas físicas y haciendo esa liquidación que en muchos casos ha llevado a algunos a tener, y hablo de años no tan lejanos, a tener que pedir un crédito para pagar Hacienda, ese tipo de cosas. Luego no os quejéis. Y luego, sobre todo, a la hora de ir a votar, no os olvidéis que estos son los que os hacen la vida más complicada, pidiéndoos unos impuestos y sometiéndonos a todos a una presión fiscal que luego no se ve reflejada en términos reales en que el Estado funcione mejor, ni muchísimo menos. Don Julián Salcedo, muy buenos días. Muy buenos días, don Eurico. Le pido perdón porque he consumido unos minutos más. Feliz año a todo esto, Julián. He consumido unos minutos más. No, fíjate, pues estaba un poco espeso. Es que después de tantos días de fiesta venimos un poco desentrenados y por eso me he extendido un poco más, ¿no? Pero bueno, al final son reflexiones con carácter muy general. Ahora tú que eres quien más sabes de estas cuestiones, uno de los que más sabes de estas cuestiones, pues nos puedes centrar algún aspecto concreto. Pero España sigue siendo un país con una presión fiscal absolutamente brutal, absolutamente desproporcionada y que, sin embargo, hombre, vamos a ver, esto no es Botsuana, siempre digo, con todos los respetos a los ciudadanos de Botsuana, ¿no? Y a su gobierno, si lo tienen, sea el que sea. Por tanto, tenemos unos servicios públicos que más o menos funcionan, pero que luego, en situaciones realmente de emergencia, graves o excepcionales, pues en muchas ocasiones colapsan. Y a mí eso no me parece que se compadezca con los impuestos que pagamos, Julián. Mira, lo primero, si me lo permites, no es corregirte, pero es para precisar, para que los oyentes están siempre muy bien informados, no quepa ninguna duda. Tenemos una presión fiscal muy alta. Bueno, yo utilizaría el término esfuerzo fiscal, ¿verdad? ¿Por qué? Muchas veces, con la calle, con Riera y contigo mismo. Efectivamente, abusamos de presión fiscal y nos olvidamos del término esfuerzo fiscal, que no es lo mismo. Porque hay que tener en cuenta la diferencia de rentas. Digo porque rápido saltarán aquí los chatbots del gobierno y nos dirán no, la presión fiscal en España es más baja que la Unión Europea, tal, nos van a poner 40 ejemplos, y la realidad es esa. Es verdad que la presión fiscal, que en definitiva no deja de ser otra cosa que los impuestos totales que se pagan entre los ciudadanos, pues efectivamente la presión fiscal que sufrimos, entre el PIB del país, pues veremos que es más baja que en la Unión Europea. Pero claro, también es mucho menor nuestra renta o nuestra renta per cápita. Claro, ¿verdad? claro. Por tanto, eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora del esfuerzo fiscal. Es decir, el hecho de que en Alemania un alemán tenga una renta media de 50.000 euros, por poner un ejemplo, y tenga una presión fiscal del 40%, pues bueno, pues fenomenal, será mucho. Pero nosotros, si tenemos una renta promedio de 25.000 euros y resulta que nuestra presión fiscal en vez del 40% es del 32%, pues es que finalmente pagamos más, porque la capacidad que tiene el alemán no la tenemos. O sea, dicho esto, que no me quiero extender más, en términos de esfuerzo fiscal, no cabe ninguna duda que España no es solamente uno de los países con mayor esfuerzo fiscal de Europa, sino de todos los países de la OCDE, ¿verdad? Y es consecuencia de que efectivamente los impuestos en España, especialmente desde 2018, no hay que olvidarse de la etapa anterior, la etapa del PP con Rajoy y con Montoro, que también tuvo lo suyo, ¿verdad? Sí. O sea que no, aquí se vea que decimos las cosas como son, ¿verdad? Tal cual. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que desde 2018 está el gobierno de Sánchez,
ha subido los impuestos, si no recuerdo mal, en 81 ocasiones, ¿no? Que probablemente con esto no computa las que vienen ahora a partir de 2025, ¿no? Que serán más de un centenar cuando contemplemos los de 2025, que ya sabemos que ha modificado el IVA de los alimentos, el IVA de los combustibles, el IVA de la electricidad, etcétera, ¿no? Por tanto, esto es, podríamos denominarlo, un infierno fiscal, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no nos queda más remedio. Y tú has hecho una comparación muy adecuada y es, bueno, claro, en función de los impuestos que se pagan, así está el nivel de servicios que reciben los ciudadanos, ¿no? De prestaciones de servicios que recibimos los ciudadanos con cargo al Estado, ¿verdad? Bueno, pues es verdad, yo reconozco que algunos países de Sudamérica, los que viajo con cierta frecuencia, siempre dicen que pagan muchos impuestos, pagan una miseria, pero es verdad que no reciben prácticamente ninguna prestación, ningún servicio, ¿no? O son muy pocos los que lo reciben. Entonces, bueno, yo siempre les digo, no te quejes, no pagas impuestos, no puedes pedir nada a cambio. Pero es que en nuestro caso, que pagamos muchos impuestos, sí que podemos, debemos exigir mucho a cambio, ¿verdad? Es verdad que tenemos una sanidad universal, es verdad que tenemos una educación gratuita en los colegios públicos, etcétera. Las becas, la enseñanza universitaria en universidades públicas está, digamos, muy bien subvencionada, etcétera. Pero luego la calidad de esos servicios que recibimos, pues en algunas ocasiones deja mucho que desear, ¿no? En la sanidad, listas de espera, en la universidad, pues a lo mejor grupos muy grandes, a lo mejor pues la calidad no es exactamente la que todo el mundo debiera percibir, etcétera. Por tanto, impuestos pagamos muchos, yo creo que estamos en una especie de infierno fiscal que todavía se va a incrementar en este 2025 y que a cambio, oye, paguemos porque no nos cabe más remedio, hay que contribuir, pero tenemos todo el derecho y todo el deber del mundo a quejarnos de que los servicios que recibimos no siempre están en proporción a la cantidad de impuestos que pagamos, ¿no? Está meridianamente claro. Fíjate que estaba ahora explicando algunas de las informaciones de estos últimos días. Por ejemplo, con fecha 1 de enero empieza a regir, que esto es una cosa que se aprobó por Real Decreto en un Consejo de Ministros de mayo del ya año pasado, que lo tuvieron que devolver porque Podemos puso una serie de objeciones, Trabajo las incorporó y después volvieron otra vez a sacarlo, en este caso ya así definitivamente adelante. ¿Cuál es el hecho de que los parados desde este año tengan que hacer declaración de la renta independientemente de que sus ingresos lleguen al mínimo exigido o no? Y si no lo hacen, pues se pueden enfrentar incluso con graves sanciones por parte del Ministerio de Hacienda, las que no estoy yo seguro de que le caigan a David Sánchez Pérez Castejón, pero como estamos planteando la conversación desde un punto técnico, no quiero embarrarla con referencias políticas. Ya he hecho una y me basta, ¿no? Y además ya hemos hablado con carácter general de la corrupción, pero es que ya me parece cruel, ya me parece sangrante tener que someter a alguien que a lo mejor pues se acaba de quedar sin trabajo, acaba de perder su empleo, o que a lo mejor lleva más de un año, a lo mejor en las listas del INEM, sin que le salga ninguna oferta, sin nada de nada. Algún día habrá que hablar seriamente de para qué diablos sirve el Instituto Nacional de Empleo en España. Me parece un poco cruel ya el cebarse también con los parados. Julián, no sé tú cómo lo ves. Bueno, a riesgo de ser impopular lo que te voy a decir... Me vas a decir que muchos les va a salir a devolver, ya lo sé. Sí, bueno, efectivamente. Lo primero, el hecho de tener que declarar, yo creo que en sí mismo no tiene un afán recaudatorio. Me gusta decir las cosas como creo que las pienso, por lo menos, ¿no? No tiene afán recaudatorio, sino básicamente es un mecanismo de control y de supervisión, ¿no? Yeah. Lo cual, pues oye, no está mal, porque puesto que la prestación por desempleo se paga con cargo a los impuestos que pagamos, pues no está mal que efectivamente estén sujetos a un control, sobre todo cuando sabemos que hay un notable volumen de economía sumergida en nuestro país, ¿no? Economía sumergida de la que no son culpables los parados o no son los únicos culpables los parados. En esto hay dos, el que paga y el que recibe, ¿no? Por tanto, pero bueno, no me parece mal. Lo que sí que es verdad es que la crítica grave que tenemos que hacerle al gobierno es que tengamos la tasa de paro que tenemos, de las más altas o la más alta de Europa, la más alta en paro juvenil, etcétera. Entonces, esto es lo que no tiene ningún sentido, que por un lado estemos aceptando unos niveles de inmigración
tan altos como los que estamos aceptando, y a cambio tengamos una tasa de paro tan alta del 12%, 2 millones y pico de parados, 2 millones y medio, números redondos, si no contemplamos los fijos discontinuos estos que lo elevarían por encima de los 3 millones, ¿no? Entonces esto es lo que no tiene ningún sentido, ¿no? Yo no digo que a los parados haya que obligarles a trabajar, desde luego no en algo que no guarde relación con su nivel de cualificación. No se puede pretender que un profesor universitario que caiga en paro, pues se le obligue a poner corchos en las botellas, ¿no? No tiene sentido. Habrá que procurarle un trabajo adecuado a su formación, experiencia, que además es donde se le puede aprovechar. Pero es verdad que hay otros muchos trabajos que no requieren ninguna cualificación específica o que se les puede formar durante un mes, 2 meses, 3 meses para que reciban la cualificación necesaria. Y si tenemos tanto paro en sectores como por ejemplo el de la hostelería o algunos otros, los relacionados con el turismo y tantos otros, pues oiga, trabajadores en desempleo que no tengan una cualificación específica, vamos a ofrecerle un empleo de esas características, y si no lo acepta, pues le diremos, oiga, le prorrogamos a usted un par de meses o 3 meses esto, sométase a un cursillo de formación, y si a pesar de todo usted prefiere seguir viviendo con el subsidio de paro o la prestación por desempleo, pues oiga, se la tendremos que retirar. Algo que ya ha hecho Italia, con los inmigrantes, con el salario mínimo de inserción, etcétera, y ya hemos visto que ha reducido notablemente. ¿Por qué? Pues porque la gente, tenemos que ser realistas, Eurico, con la prestación por desempleo o con el subsidio de desempleo, la mayoría de los que lo perciben no pueden vivir, no pueden trabajar. Tienen que complementarlo de alguna forma. Claro. Y la única forma de complementarlo es en la economía sumergida. Está meridianamente claro. Una que te es especialmente familiar, Julián. Los alquileres podrán subir un 2,20% si se aplica el nuevo índice de referencia del INI. Te ríes ya porque ya te intuyo. La ley por el derecho a la vivienda establece una serie de medidas de contención de los precios en la regulación de los contratos de alquiler. Alcance y contenido para el respetable que no esté más familiarizado con este ámbito, bueno, con esta cuestión. Pues ¿qué es el nuevo índice de referencia publicado por el INE? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues para poner en cuestión a tus oyentes o a tus televidentes, tus seguidores, vamos a decirles, primero, para que recuerden, esto deriva de la ley de vivienda, que se aprobó en mayo de 2023. Primero. Segundo, esta ley ya establecía unos límites a la revalorización de los alquileres y lo estableció en el 2%. Digo para que nos pongamos en situación, en el 2% para 2023 y en el 3% para 2024. Y para 2025 establecía que se fijaría un nuevo índice de referencia, que es este al que te refieres, que ha publicado el INE, lo publicó hace unos días, el 18 de diciembre, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, y que para que os hagáis una idea, no es que sea muy complejo, pero dice que será el valor mínimo entre 3 valores calculados. Uno, el IPC general. Vamos a recordar a tus seguidores que el IPC general del 31 de diciembre fue el 2,8%. Digo para ponerlo en contexto, ¿no? 2,8 fue efectivamente el 3,6 en 2023. La subyacente no la conocemos todavía del mes de diciembre, pero la del mes de noviembre también estaba en el 2,8%, si no recuerdo mal, y dice el tercer valor que se calcularía, repito, IPC general, IPC subyacente o una media entre ambos corregido con un coeficiente para evitar subidas desproporcionadas de los alquileres. Bueno, la aplicación de este nuevo escenario, este nuevo método, nos dice, con datos al 30 de noviembre, porque todavía no conocemos la subyacente y la definitiva del mes de diciembre, que resultaría, con ese coeficiente corregido, el 2,2%. Entonces ahora que alguien me explique a mí, vamos a explicarle a tus seguidores, ¿no? Vamos a ver, si la inflación en 2024 ha sido del 2,8%, al menos el dato oficial. Si el año pasado se permitieron actualizar
los alquileres al 3%. Si la subyacente estará marcando niveles también del 2,8, 2,9% este año, etcétera, 2024 me refiero, perdón. ¿Por qué la subida de los alquileres tiene que ser solo del 2,2%? Es que los propietarios, los arrendadores de vivienda, los costes que tienen para mantener, conservar su vivienda, pagar los suministros, pagar la comunidad de propietarios, ¿no les habrá subido por lo menos el IPC general, el 2,8%? Entonces, ¿qué pasa? Ya están de arranque, de entrada, perdiendo al menos un 0,6% respecto de los costes, que seguro que habrán sido más que el 2,8%, pero me manejo con la inflación oficial. No tiene sentido. Luego nos preguntamos por qué se retiran viviendas de la oferta de arrendamiento, de vivienda habitual, por qué la gente se va al alquiler por habitaciones o al alquiler de temporada, por qué cada vez hay más economía sumergida en los arrendamientos de vivienda, etcétera. Pues oiga, mire usted, si es que lo tiene usted muy fácil, porque está usted obligando a que el propietario ya de entrada el día 2 de enero o día 3 de enero, cuando nos estén viendo tus oyentes, el que tenga que actualizar el contrato solo podría hacerlo en el 2,2%, es decir, arranca el año perdiendo dinero sin saber lo que va a ocurrir este año, que la inflación puede que se contenga algo, pero estará en estos mismos niveles del 2,5, 2,7, 2,8, ¿no? Bueno, pues ya está. Esto es hacer recaer sobre el propietario de la vivienda lo que no es capaz de hacer el gobierno, que es hacer vivienda en alquiler, protegida, asequible, y facilitar una vivienda a aquel que la necesite en condiciones asequibles. Pues no, pues si tú tienes un piso alquilado, quiero decir, un piso que destinas al alquiler, o yo, pues tenemos que ser nosotros los que subvencionemos una parte del precio del alquiler a que le alquilemos la vivienda, ¿no? Está meridianamente claro. Última, te robo 2 minutos más solamente, Julián. Ultimísima, como me gusta decir a mí. Mira, publica hoy, que acabo de reparar en su WhatsApp, porque los voy leyendo a lo largo de la mañana, José Ramón, además, que hay muchas veces que le leo a él el primero, porque es el más puntual, ¿no? Y el primero de la mañana. El primero de la mañana siempre, como el gran Antonio Herrero Lima, Dios honre su memoria, ¿no? Pero mira, dice hoy en el debate, y lo acabo de ver ahora con detenimiento, lo comentaré mañana cuando grabe con él, para el lunes, pero lo comento ahora contigo un instante. La recaudación en la Comunidad Valenciana se desploma un 22,4% con la DANA, por la DANA, mejor dicho. Da escalofríos pensar qué es lo que está pasando en la economía de la tercera provincia más importante de España. Se fundamenta Riera, que desde las 3 de la mañana se levanta y empieza a bucear todos los datos oficiales, sabidos y por haber, como sabemos bien los que le conocemos. La agencia tributaria ha publicado los resultados de recaudación por delegaciones tributarias de todos los impuestos hasta noviembre, por delegaciones tributarias que coinciden con las comunidades autónomas y sus provincias. Bueno, pues entonces, entre los datos de recaudación, vamos explicando, para hacerlo corto, había uno en concreto que a Riera no le cuadraba y que no encontraba explicación. La recaudación del IRPF había crecido solo un 4,9%. Después de ver los datos de recaudación por territorios, Riera dice que ya tiene una explicación para ello. La recaudación en la Comunidad Valenciana ha caído de forma totalmente esperada, pero no por ello menos espectacular. Se han recaudado 332,4 millones de euros menos que en noviembre de 2023. Resulta, añado este último párrafo y lo someto a tu comentario, que sigue diciendo Riera, pese a que para el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no tiene importancia, si se hubiese recaudado lo mismo que en 2023, el crecimiento nacional de esta partida, en lugar de ser un 4,9, hubiera sido de un 7,8%. Y si hubiese crecido un 8,3%, que es lo que está creciendo el IRPF en la media nacional, el resultado de noviembre hubiese sido un crecimiento de un 8,7%. Es decir, un 77,5% más de lo que lo ha hecho. Bueno, por encima de espigar en los datos, ya digamos, la letra menuda, los datos más concretos, no veo especial preocupación en el gobierno, ni por esto, ni tampoco veo una especial celeridad y sigo sin ver una especial generosidad. Escuchaba todavía esta mañana en alguna emisora, bueno, en Es Radio, alguno de los afectados hablar con respecto a las ayudas o a las llamadas ayudas. La mayoría, diga lo que digan los medios oficiales que tratan, respondiendo a la consigna gubernamental de dar o aparentar cada vez mayor sensación de normalidad, no parece que ni hayan llegado, no sé si
que no se las espere o que vayan a tardar todavía mucho más tiempo en llegar. Y el peligro de esto, Julián, y lo hemos destacado muchas veces, es cuando esto ya vaya desapareciendo del foco de la actualidad. La tragedia de cientos de miles de valencianos que pues lo han perdido todo en muchos casos. Pues sí, porque lamentablemente lo peor, es una forma de hablar, no ha sido la tragedia terrible que ha sufrido en términos de destrucción, pérdida de vidas humanas, pérdida de todo, han perdido todo lo que habían conseguido, poco o mucho en su vida, lo han perdido, ¿no? El problema es no tener expectativa y esperanza de poder recuperarlo en el medio plazo, porque en el corto plazo ya hemos visto que no. Esto ocurrió el 29 de octubre, la tragedia tuvo lugar el 29 de octubre, han transcurrido más de 2 meses, vemos las imágenes, no solo lo oímos, vemos las imágenes en los medios de comunicación, en donde todavía hay muchas casas, muchos garajes con coches, vemos los coches apilados allí en un descampado, etcétera. La gente no puede comprarse el coche, muchos se quejan de que las ayudas del gobierno prácticamente solo sirven para hacer frente al IVA, de la compra de un nuevo vehículo, sea nuevo o usado, etcétera. Y entonces es que esta gente hay que ponerse en su lugar, Eurico, y hay que pensar, además de la desesperación de haber perdido un padre, un hijo, un hermano, un familiar, además de haber perdido su casa, sus muebles, sus recuerdos, es que ¿qué estarán pensando? ¿Y esto cuándo va a terminar? ¿A mí cuándo van a venir? ¿Cuándo me va a ayudar alguien? No han llegado las ayudas oficiales. Ojo, desgraciadamente hay que decir, ni las del Estado ni las de la comunidad autónoma, nada más que en una pequeña proporción, si no recuerdo mal, más las de la comunidad autónoma, en torno a un 15% de las ayudas totales, creo que unos 634 millones de euros. Alguien que me diga a mí qué se puede hacer con 634 millones de euros para todo el desastre que ha ocurrido allí, y todavía en una cantidad mucho menor lo han hecho las ayudas estatales, ¿no? No podemos olvidarnos de lo que ha ocurrido allí. Yo veo, afortunadamente, lo que funciona es la solidaridad de los españoles. Veo a muchas familias, lo he visto estos días, he tenido más tiempo de ver la televisión, gente que decía, esta lavadora, esta nevera, este microondas, es una donación que me ha hecho alguien y tal. Es tremendo, y desde luego yo me alegro de que la solidaridad de los españoles sea lo que mejor funciona. Pero eso no puede evitar que critiquemos a las administraciones públicas, ojo, las tres, estatal, autonómica y local, de que eso no está funcionando. No puede ser que a más de 2 meses lo que ha ocurrido, ya no digo que no hayan podido reabrir alguno de los establecimientos, sino que haya gente que no puede entrar todavía en su casa, en unas condiciones de insalubridad, con humedades, etcétera, ¿no? Entonces, no se nos puede olvidar, Eurico, los datos que dice que ha publicado, que publicará José Ramón, son muy ciertos. Él es un estudioso de todos estos datos y nos los adelanta a todos, pero el problema no solo va a ser para la Comunidad Valenciana, es para todo el conjunto de España, porque en definitiva esto hará lastrar a la baja el PIB español, y yo me imagino que muchas empresas que dependan de suministros que provengan de Valencia las estarán pasando canutas porque no llegan, y lo que es peor, tendrán que recurrir a sustituirlos por los mismos o parecidos suministros de otro lugar que no sea Valencia, que no sean esas localidades, y luego el problema será recuperar esos negocios que había, esas industrias que había en Valencia, recuperar de nuevo a sus clientes, ¿no? Que habrán estado muchos meses sin poder suministrarles, ¿no? Digamos que es una tragedia y un fracaso nacional. Está meridianamente claro. Don Julián Salcedo, feliz año. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo este nuevo 2025, los primeros compases, no solamente en lo económico, sino también en lo social, en lo político y en lo institucional. Y aquí estaremos para seguirlo contando. Muchísimas gracias por tus análisis, como todas las semanas. Y te envío un abrazo muy grande. Cuídate, Julián. Feliz año para ti y para todos tus seguidores. Feliz año, Julián Salcedo. Gracias también a todos vosotros. No os vayáis. Dentro de unos minutos, La Retaguardia.